Buenísimas, buenísimas, buenísimas mañanitas. Me encanta estar aquí. Mi Cristo interior salió, bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana, cualquier día. Y también el de aquellos que queriendo conectarse no pueden. Hoy es lunes 18 de julio. 18 de julio de 2016. El programa es el número 1275. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Estamos leyendo el libro de Rick Geardhammer, El Testamento de la Nueva Medicina, escrito en honor de su hijo Dirk Hammer. Conflictólisis, la solución del conflicto. Todas estas relaciones se modifican repentinamente cuando se produce la solución del conflicto. En este punto la urgencia es regenerar y reparar la infraestructura de sustentamiento. El paciente siempre tiene hambre y la digestión tiene preferencia sobre el resto. Todo el organismo entra en profunda vagotonía. El conflicto está resuelto, el foco de Hammer en el cerebro empieza a sanarse en cuanto que se acumula abundante tejido conectivo glial al que se añade a su vez el edema intra y perifocal dentro y en torno del foco de Hammer. La proliferación tumoral en el órgano se detiene de repente. También el tumor es edematizado. Se caseifica o es denominado y demolido y reabsorbido o consumado con la ayuda de las micobacterias ácido resistentes amasadas en la fase de conflicto. Al final se sana. Como recordatorio, en el punto en que antes había un tumor queda una cicatriz o una caverna. Pero el paciente vuelve a estar sano solo cuando ha superado esta fase de reparación. En los órganos directos del neoencéfalo, las necrosis o úlceras se llenan. En el neoencéfalo vemos procesos análogos a los del paleoencéfalo. La fase de reparación, de hecho, es un suceso muy alegre. Nadie debería morir por ella. De hecho, para las eventuales complicaciones que se pueden prever solo en un bajo porcentaje de los casos de cáncer, tendríamos a nuestra disposición las posibilidades mejores de medicina intensiva. Una enfermedad cancerosa solo tendría una mortalidad del 3% si fuese tratada por los médicos y enfermeros inteligentes según los criterios de la nueva medicina. Solo un 3%. Pero la premisa necesaria es que el médico de cabecera o el personal médico en el tratamiento clínico, los parientes y los amigos, la gente que tiene que ver con el paciente entiendan el sistema de la nueva medicina. Todo porque lo que hasta ahora hemos considerado bueno, ahora se vuelve malo, indica al final una posible recaída o nuevo pánico. Las personas que van a visitar a los enfermos no hablan de salud. ¿Y cómo te has sentido? Pero si has pasado buena noche. Y la cara solo indica que no te creo. Todo lo que hasta ahora se consideraba malo, por ejemplo, una insuficiencia circulatoria, debida en realidad a la fase de curación vagotónica, ahora es un síntoma positivo. Hasta ahora se dormía con morfina a los pacientes que se encontraban en la más profunda vagotonía, es decir, en el estado de recuperación de la salud, antes de que pudiese finalizar su curación, porque siempre se daba de lado al paciente que se encontraba en una profunda vagotonía. En el caso de un cáncer de huesos, este es siempre el punto en el que normalmente se manifiestan lo que son los mayores dolores. En realidad, el hueso, que en la fase de curación se recalcifica y edematiza fuertemente, no duele. Muchos más dolores le provoca al paciente la dilatación del sensibilísimo periósteo, que se hincha como un balón por efecto del edema óseo. Los dolores del periósteo son el mejor signo de la curación en curso del hueso correspondiente. Con los controles radiológicos del hueso se puede ver muy bien este proceso de curación, es decir, la recalcificación del hueso, y en el cerebro la coloración oscura de la médula cerebral que reaparece nuevamente con el aumento de la calcificación.
Esta conlleva la acumulación de edema cerebral, puede causar dolores de cabeza y se va acompañando de leucemia. Es uno de los mejores síntomas de curación y no una enfermedad. Cierto que existen muchas complicaciones posibles en la esfera de la psique, es decir, en la mente, en la que el cerebro y naturalmente también de los órganos. Y piénsese solo esto, solo el 3% de los pacientes no lo consigue, mientras que los otros sobreviven, si se tratan correctamente desde el principio y no solo cuando los médicos ignorantes los han abandonado medio muertos declarándolos terminales. A causa de esta ignorancia, hoy en día muere más del 95% de todos los pacientes enfermos de cáncer. El 95%, y con la nueva medicina solo podrían morir 3%. Entre estos hay muchos casos con viejos cánceres inactivos que se han desarrollado 10 años antes. La crisis epileptoide en el proceso de curación explicada por el ejemplo del infarto cardíaco. Toda acumulación de edema en la fase de reparación tiene su punto culminante a punto de retorno. En el caso de la úlcera de la íntima de las coronarias, por ejemplo, sucede entre las 3 y 6 semanas tras la solución del conflicto. La crisis epiléptica indica que la expansión de la hinchazón se bloquea, regulada por el mismo organismo. Llamamos crisis epiléptica a esta breve fase del punto de retorno o del inicio de la contrarregulación. Epiléptico en sentido estricto es solo la convulsión tónica o clónica en el conflicto motor. En la curación de la úlcera de las coronarias hablamos del infarto cardíaco. El paciente a menudo ya ha superado su enfermedad cuando ha sobrepasado esta crisis epiléptica y el estado de conflictólisis permanece estable, es decir, sin pánico y sin recaídas conflictivas. Sin embargo, estas cosas ya eran evidentes antes de Hammer a propósito del infarto cardíaco, porque la mayor parte de los casos de muerte por infarto cardíaco se producen durante la crisis epiléptica. A nivel psíquico, el paciente experimenta nuevamente y sufre todo su conflicto de un modo acelerado en unos pocos minutos, horas o quizás días. Este es el truco de la madre naturaleza. Frena la vagotonía con una recaída conflictiva psicofísica casi natural de fuerte entidad. Es como un potente prodigio negativo el hecho de que hayamos necesitado muchos miles de años para llegar a este simple pero genial truco de la madre naturaleza. La crisis epiléptica es una recapitulación acelerada que comprende todo el conflicto. Que hasta ahora se sepa realmente tampoco respecto a la crisis epiléptica, y así como de la realidad del infarto cardíaco, depende del hecho de que los cardiólogos simplones creen todavía en la máxima de los vasos coronarios bloqueados, aunque ya en 1984, en el estudio vienés sobre el infarto cardíaco, haya podido demostrarse sin ningún tipo de duda que el infarto, o lo que consideramos como tal, es solo un resultado del cerebro, con más precisión, de un edema cerebral perinsular derecho. La crisis epiléptica, que señala más o menos fuerte y caracteriza dramáticamente cada fase de reparación tras una enfermedad cancerosa o su fase de conflicto activo, se origina siempre sobre la base de un edema cerebral. Incluso la más pequeña crisis epiléptica presume un edema cerebral. Más a menudo, estas crisis epileptoides o infartos cardíacos se producen por eso de noche, en el punto más profundo de la vagotonía, y nunca en estado de tensión o en simpaticotonía, sino durante una fase de relajación, de reposo o de convalescencia. Los cardiólogos jamás se han parado a reflexionar sobre el por qué el infarto cardíaco o cualquier crisis epileptoide normalmente se produce de noche, cuando, por ejemplo, el corazón está en condiciones óptimas de reposo. La crisis epileptoide puede llevar a breves parálisis de las extremidades o de la cara si el edema se extiende hasta el centro motor del giro precentral o si un conflicto de miedo tiene allí su foco de Hammer. Esta siempre tiene los típicos síntomas cerebrales que vemos en el infarto cardíaco: centralización, sudor de miedo, conatos de vómito, vértigos, vista doble, calambres, dolores de cabeza, pánico, a menudo también desmayos, porque el íntima coronaria
es sensible e inervada desde la corteza sensorial. Las crisis epileptoides que derivan de un foco de Hammer en la corteza cerebral pueden alargarse por toda la corteza y causar calambres tónico-clónicos, mordedura de la lengua, baba en la boca. Por su naturaleza, la crisis epileptoide es un regreso al estado de shock del organismo, gracias al cual se debería poder expulsar el líquido edemático intra y perifocal del foco de Hammer, porque a causa del edema intrafocal, el relé cerebral se comprime perdiendo su funcionalidad. Este edema causa la parada cardíaca o el mal funcionamiento dentro del ritmo cardíaco si el conflicto ha durado mucho tiempo, más de 9 meses, es decir, un niño. Dado que los cardiólogos no se quieren ocupar del cerebro, dan fleboclisis a todos los infartados, lo que se ahoga en el edema cerebral. Es muy peligroso tratar un shock central que está condicionado por el edema cerebral y por lo tanto representa una crisis epiléptica, aumentando el volumen del líquido seguido a un shock de falta de volumen en el caso del desangramiento. Durante muchos millones de años, la naturaleza ha desarrollado el estado de shock y también la terapia correspondiente. Sin embargo, no queremos callar nuevamente que la crisis epiléptica está prevista o construida por la naturaleza también como un criterio de selección. Con una duración conflictiva superior a 9 meses, así lo ha demostrado nuestro estudio Vienes sobre el infarto cardíaco, disminuyen notablemente las posibilidades de supervivencia con base al estado actual del tratamiento. La situación mejorará considerablemente cuando se pueda efectuar el tratamiento ya en las 3 a 6 semanas precedentes a la crisis epileptoide o al infarto, consiguiendo reducir el edema cerebral con ayuda de cortisona y el enfriamiento de la cabeza. En mi opinión, se podría reducir la mortalidad por infarto cardíaco a menos de la mitad. Atención, he tenido la experiencia de muchos casos en los que con la crisis epileptoide el azúcar de la sangre descendió hasta casi 0. La aportación de glucosa, por lo tanto, es correcta a la mayor cantidad posible con poco líquido. La mayor cantidad posible con poco líquido. Atención, si en una esquizofrenia en la que hay 2 focos de Hammer en los 2 hemisferios distintos y si los 2 conflictos en suspenso se resuelven al mismo tiempo, con la crisis epileptoide se puede producir un breve estado de delirio pasajero. ¿Qué significa solución biológica de un conflicto? A menudo recibo ofertas de colaboración por parte de psicólogos, terapeutas de la hipnosis, operadores de bioresonancia o de PNL, es decir, programación neurolingüística, que no puedo aceptar. Estas personas, que en su mayoría no tienen ninguna experiencia clínica, sostienen que pueden resolver los conflictos biológicos con métodos superficiales. Por no hablar de que también un psicólogo con su método, que se ha revelado erróneo, puede meterse por casualidad en un conflicto actual y discutiendo con el paciente llegar a la solución, mientras que a menudo ese conflicto a nivel biológico no debería haber sido resuelto. Estos psicoterapeutas inexpertos en la nueva medicina no saben que un conflicto biológico y el correspondiente estado de resolución. También los hipnoterapeutas pueden a veces resolver un conflicto aunque no saben encuadrarlo biológicamente. Además, la hipnosis profunda tiene la gran desventaja de crear a menudo un nuevo síndrome de Hammer que no se sabe si podrá ser resuelto como se esperaba. Conozco muy bien estos 2 tipos de personas del tiempo en el que trabajaba en la psiquiatría y los considero peligrosos por su ignorancia. Sostengo que el PNL y la bioresonancia son una gran ilusión por lo que respecta a la solución de conflictos biológicos y de programas especiales biológicos y sensatos. Todos no acudan a un hipnólogo para una solución de problemas. Todos sus métodos presuponen que estos programas son malos, malignos, por lo que todos los conflictos, también biológicos, tienen que ser eliminados con la terapia.
En realidad, la solución de los conflictos biológicos, obviamente de aquellos que se pueden resolver, es mucho más fácil y también mucho más difícil. Estamos profundamente apegados a los errores de los últimos 2000 años, durante los cuales la medicina ha estado organizada en base al Antiguo Testamento, la enfermedad entendida como un pecado, concepción de la cual la mayoría no consiguen alejarse ni un ápice. Una madre nota el conflicto biológico de su hijo sin ningún método, igual que cualquier hembra animal. Estas madres encuentran instintivamente la causa, el medio justo, el momento justo, las palabras justas para consolar o reprender. Normalmente hacen todo del modo biológicamente correcto, es así de fácil. El intelectual loco que quiere hacerlo todo con método lo arruina todo. Lo mejor sería que no se ocupasen de nada. La nueva medicina, al contrario que la medicina de Estado, que cree en 5000 hipótesis, es una ciencia natural exacta sin hipótesis. Por lo tanto, es mucho más sabia que la vieja medicina de Estado, y sin embargo, no nos consultan esos expertos intelectuales cerrados estúpidamente en su mundo. No existe ni psiquiatría ni cerebroiatría, sino solo una iatría, los médicos. El médico de la nueva medicina tiene que tener el máximo posible de conocimientos, pero sobre todo tiene que ser un amigo cordial de los pacientes con la sana capacidad de entender a las personas y dar buenos consejos al paciente jefe. El paciente necesita un buen consejero y un consejo válido respecto a la solución de su conflicto biológico, si se puede resolver o es mejor que no se resuelva. Qué bueno llegar al consultorio de un médico y que le pregunten, que no le digan a uno qué le duele y dónde, sino cómo ha vivido la última semana, con quién vive, y su esposa qué tal, y sus hijos. Nunca. Es importantísimo decir siempre que el programa especial biológico y sensato es un hecho sensato y no malo, ni siquiera en el caso del cáncer, y que con el cáncer se sobrevive en un 95 a 98% de los casos. Con estas posibilidades de supervivencia ya no se transmite la sensación de pánico. La elevada mortalidad que había condenado al pánico a todos nuestros pobres pacientes deriva solo de la ignorancia o de la consciente falta de aplicación de los conocimientos de la nueva medicina por parte de la medicina actual. Es decir, el cáncer no mata. No. El cáncer es curable al 98%, 97%. Si, como hemos dicho, en la nueva medicina se sabe que todos los procesos llamados en el pasado malignos tienen un sentido biológico y también la solución del conflicto y lo que con ella se consigue, por ejemplo, la leucemia en el caso del conflicto de desvaloración de sí, el paciente no se asusta cuando se le verifica eso. Tomemos el ejemplo que hemos utilizado ya varias veces. Una madre que ha sufrido un síndrome cuando su niño tiene un accidente ante sus ojos. Entonces el niño va al hospital y ella sufre un cáncer de mama. El sentido biológico sería que a través de ese cáncer de mama se produzca más leche para el niño, de modo que éste pueda equilibrar la detención del desarrollo con mayor cantidad de leche. Mientras que el niño se encuentra en el hospital, no es posible que se produzca una solución. Incluso cuando el niño sale del hospital, normalmente soluciona el conflicto y sufre todavía durante tiempo los daños del accidente. Una solución del conflicto biológico no es sensata desde el punto de vista biológico. El niño todavía necesita una mayor oferta de leche. El programa biológico, sin embargo, se desarrolla incluso aunque la madre moderna no dé de mamar al niño. Por lo tanto, tenemos que explicar cautamente a esta madre las correlaciones, incluidas las de caseificación espontánea del cáncer de mama, si tiene micobacterias, lo que normalmente se puede descubrir preguntando a la paciente si ha tenido fases de sudor nocturno en ocasiones precedentes. Ella tiene que saber también que un tumor no reducido de la mama por la falta de microbacterias, es decir, un tumor enquistado, es totalmente inocuo, biológicamente no es necesario, pero no es de ninguna manera peligroso para la supervivencia. Dado que estos pacientes no son más estúpidos que nosotros y dado que se trata de su propio cuerpo, normalmente entienden rápidamente, de hecho, mucho más rápido de lo que creemos.
Quiero describir brevemente dos casos, que en parte se mencionan en otro punto del libro, solo para mostrar que la solución biológica de un conflicto con programa en los 3 niveles no es una solución psíquica, sino justamente biológica. ¿Complicado? Sí. ¿Ladrillo? Sí. Pero interesantísimo. 97 a 98% de los casos de cáncer son curables. Sin quimioterapia, sin rayos X, sin medicina. Dr. Rike Girdhammer. Cuando te abrazas, cuando te amas, cuando te quieres. La vida te abraza, la vida te ama, la vida te quiere. La vida te ama. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Yo soy en cada nuevo día más dulce. Mañana martes. Estamos en los últimos capítulos. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias. Si hoy tienes un momento de rabia, de desilusión, de tristeza, de miedo, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y te ilumine. Y si algo encuentras mal puesto en tu corazón con alguien, perdónalo, ámalo, agradece, olvida. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Hasta mañana.